Pues empezamos entonces, si les parece bien. Ujú, sí. Vamos a experimentar un poquito con las modalidades que les había platicado. Todos leemos y discutimos o solo discutimos. A ver, para este capítulo hice una selección de citas, algunos párrafos que parecen interesantes. Pues ya vemos a ver qué tal avanzamos, si nos gusta y si no, pues bueno, intentamos con la otra modalidad para la que viene y ya escogemos. Ujú, Déjenme muy Me bien. parece, me parece perverso. Ahí, bueno, en uno de los grupos anteriores les había platicado que, pues bueno, escogieron, todos leemos y discutimos, porque bueno, varios terminaron diciendo que, bueno, luego se les dificultaba leer entre semana, entonces, pues, así, pues nos la llevamos más tranquila, ¿no? Ujú, Pero sí. bueno, ahí vamos viendo. Bueno, pues vamos de entrada ya con el capítulo 1, la constelación PCB. Y bueno, nos dice Alita que, bueno, el perfeccionismo, el control y la vergüenza, aunque son los principales rasgos de este tipo de personalidad de los que ya hemos estado platicando, pues no son los únicos, ¿no? Y como comentábamos, pues bueno, somos seres complejos, siempre hay diferentes capas y diferentes constelaciones de rasgos, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo presente. Y bueno, ahí al principio nos comentaba Alita que, pues bueno, conocía a una señora que siempre tenía problemas más graves que los demás o que siempre era mejor que tú, ¿no? Entonces, si les decías que estabas orgulloso bueno, que si tú estabas orgulloso de tu nieto o de tu sobrino, pues ella contestaba que su nieto era mejor, ¿no? Que su sobrino era mejor, ¿no? O si le contabas una tragedia o algo malo que estaba pasando en tu vida, dice, uy, no, así me pasó algo muy parecido, pero 10 veces peor, ¿no? Entonces, bueno, siempre usaba como ese comparativo también y se notaba que, pues bueno, necesitaba mucha atención o demandaba mucha atención y interesante porque, bueno, se deprimía cuando no la obtenía, ¿no? Por otro lado, pues bueno, también podemos ver personas que pues son pues muy divertidas, que pues siempre nos hacen reír, nos la pasamos muy bien, con una mente muy ágil, pero que de repente no son muy confiables o que no saben planear muy bien o organizarse bien, ¿no? Pues solamente lo pone aquí Alita como rasgos, pues para notar que hay rasgos positivos y negativos en la personalidad de las personas, ¿no? También comentaba que, por ejemplo, hay personas controladoras, eh, pero pues que por el otro lado pues, tienden a ser muy organizadas, son leales y confiables. Y como comenta, pues estos rasgos vale mucho la pena mantenerlos, pero bueno, luego la ansiedad e inseguridad asociados con este rasgo de control, que es su lado negativo, pues no nos ayuda, ¿no? Al contrario. Y bueno, comentaba también Alita que, pues bueno, en este libro, pues está enfocado a los que les pesa más o les aflige este lado negativo y que, pues bueno, no nos permite ser felices. Hasta ahorita algún comentario, ejemplo, pensamiento. Acuérdense que igual si se les ocurre algo, me interrumpen, ¿no? Sí. Pero Sí. si no, yo me sigo de todos modos. Pero bueno, aquí viene una cita, a ver si alguien puede leernos. Quien sea, solamente un parrafito, ¿no? ¿Cuál es la cita? Aquí está, mira, la estoy poniendo en azul. Uy, pero no alcanzo a ver. ¿Qué dice qué? ¿Qué No se página es? ve, no se ve bien la pantalla. Ah, pensé que tú estás en el celular, Ana, ¿no? Sí, No, pues es vas a que en el, necesitar lupa. ajá, A ver, ok, yo. Todos venimos como Dale, un paquete. dale, ¿Sufres de ansiedad? ándale. ¿Sufres de ansiedad que viene desde dentro o que parece no estar relacionada con lo que estás viviendo en estos momentos? ¿Sientes que si no eres perfecto en todo lo que haces, que si cometieras un solo error dejas de ser bueno? ¿Tienes tal deseo por sentirte necesitado que olvidas necesitar? ¿Ansías sentirte validado por los demás, pero no tienes amor propio? ¿Te es complicado admirar a alguien más o al talento de otra persona sin compararte tú misma negativamente? ¿Sientes la necesidad que las cosas te sean predecibles al tú misma controlarlas? ¿Te es difícil confiar en tus intuiciones sobre las otras personas y te cuestionas especialmente si ves o sientes algo negativo? ¿Encuentras difícil tomar decisiones
como si cada una fuera crucial. Tu pensamiento es rígido, tienes pavor a la decepción, ya sea sentirla o provocarla en los demás. Gracias, Coti, híjole. Ujú. Bueno, pues yo igual sí les digo, pues lo fui leyendo y pues sí, dos, tres sí me cayeron medio pesadas, ¿no? Entonces, aquí Alita nos dice que si la respuesta es sí en algunas de estas preguntas, ni siquiera está diciendo todas, ¿no? Entonces, Ujú, pues bueno, pues ujú, conocemos ese malestar que provocan los rasgos PCB, ¿no? ujú. Es un campo minado, para donde te muevas te quemas. Sí, exactamente, ya está lindo. Sí, mano. Estoy fregado, ¿no? Sí. No, sé quién se salva de esas. Bueno, y nos pone aquí Alita un ejemplo, aunque dice que es un poco extremo, ¿no? Pero bueno, ella dice, por ejemplo, los ataques de pánico o de ansiedad, que de repente parecen que se detonan de la nada y probablemente nunca sabremos si no escarbamos un poco más en nuestras historias, ¿no? Y de nuevo, esto está conectado a la idea de que nunca es buena idea solo paliar los síntomas o aprender a vivir con los síntomas, sino realmente llegar al núcleo del problema, como ya lo platicamos, ¿no? Por ahí nos pone otro ejemplo, dice, las personas pueden sufrir de ataques de pánico debido a que la constelación PCB bueno, la forma en que les gustaría pensar sobre sí mismos o bueno, de nosotros, está siendo amenazada porque nuestros verdaderos sentimientos acerca de nosotros mismos o otros están saliendo a la superficie, ¿no? Entonces, pues eso detona como pues esa reacción de miedo, de ansiedad, de pánico, ¿no? Así como que, chin, pues ya mostré ahí una parte mía que pues no está tan bonita, ¿no? Pero recordemos que, pues bueno, también tendemos a exagerar o a ser catastróficos rasgos negativos, ¿no? Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ujú. Y bueno, también ella decide, también como ejemplo, y también hay una diferencia entre personas que tienen ataques de pánico por esto que comentamos, y por ejemplo, porque tienen miedo al abandono, ¿no? O sea, hay que hacer la diferencia porque, bueno, la causa o el problema nuclear o central es diferente en estas dos personalidades. Me explico, pues bueno, uno tiene miedo a ser abandonado, pero el otro tiene ese miedo como que pues de que le salgan esos aspectos negativos o que la gente los note, ¿no? Porque pues bueno, ha construido esas defensas y esa máscara con mucha energía y mucho trabajo y de repente pues que la gente los vea de repente tal cual es o tal cual somos, pues nos puede detonar miedo o ansiedad, ¿no? Igual también aplica, por ejemplo, para la depresión. Una persona se puede deprimir porque su creencia de ser perfecta se vio amenazada, ¿no? Ese es como un poquito más a lo PCB. Y hay personas que se pueden deprimir porque, pues bueno, tuvieron una pérdida enorme en su vida y, pues bueno, es normal, ¿no? Básicamente es un proceso normal. Y bueno, aquí imaginemos una rueda de bicicleta. O sea, imagínate que tenemos el círculo externo, que es lo que pues los otros perciben, ¿no? Por fuera. Y tenemos también los rayos que lo conectan a un círculo interno o núcleo, ¿no? Eso pues es básicamente el problema, ¿no? Ahora, decía Alita que pues bueno, los diagnósticos superficiales o cómo se manifiestan los síntomas o los rasgos superficiales del PCB son la parte exterior de la rueda, lo que se percibe desde afuera, y en el centro es ese dolor real o ese problema nuclear, ¿no? Y por ahí comentaba Alita que, pues bueno, esto no se va y por más que tratemos de mantenerlo a raya, pues más bien estamos como sobreviviendo, ¿no? En lugar de vivir, de realmente vivir. O sea, es un sistema de defensa que nosotros creamos, pero por supuesto tiene limitaciones y es frágil, ¿no? Y el punto de nuevo no es regresar al estado en el que estábamos antes de la crisis, sino realmente llegar a ese dolor real y sanar profundamente. Pues ese es el punto, ¿no? Y bueno, ya lo habíamos comentado, pero de nuevo en este enfoque nos alejamos de las etiquetas que muchas veces pues están ahí para ocultar el problema real, ¿no? El problema que causa los síntomas. En este punto, ¿algún comentario, pensamiento, idea?
Es básicamente pues resumen que nos hace Alita aquí en esta primera parte de la personalidad PCB. O sea, básicamente ahí lo que yo entiendo es que ella quiere hacer la diferencia entre la manifestación, el síntoma, y cuál es la causa del síntoma. Porque Exacto. ella dice que en el fondo si se aborda solamente como el síntoma, lo externo o lo inmediato, probablemente no se va a poder sanar esa herida, digamos, que produjo el problema. Y que en el fondo, entonces, por eso que si dice uno de esta persona tiene depresión, en el fondo tiene que buscar cuál es la causa de esa depresión para poder ayudar a la persona o ayudarse a sí mismo, digamos, desde la comprensión a sanarlo, ¿no es cierto? Exactamente, lo resumiste súper bien, Leo, muchas gracias. Está muy bien, está muy bien. Esa es la idea central, justamente. Sí, porque maneja el hecho de que se tiene que analizar al individuo como persona y no nada más por los síntomas, que pues todos estamos acostumbrados a ser atendidos por los síntomas, porque la medicina alopática pues se dedica simplemente a paliar los síntomas y a la enfermedad nunca llegan porque va contra los intereses de las farmacéuticas. Exacto, se les Entonces, acaba el negocio. Sí. entonces Sí. nosotros estamos acostumbrados a eso, a atacar siempre lo superficial, pero como que tratamos de ocultar hasta lo máximo cuál es el núcleo donde realmente te está pegando, ¿no? Exacto. Y yo entiendo esto de las constelaciones que mencionan tanto como que cada ser humano en sí mismo es una constelación. Cada grupo de seres humanos es otra constelación, como sucede también en el símil del universo. El universo se comporta como si fuera átomos y nosotros nos comportamos también como somos átomos y una microparte de nosotros pues también son átomos. Entonces, de lo micro a lo macro todo va siendo lo mismo. Entonces lo entiendo así también con las constelaciones, porque el universo está formado de puras constelaciones y entre más te vayas haciendo micro, pues también vas viendo esa situación. Y en lo que ella menciona, habla de que tenemos una serie de rasgos que todos interactúan entre sí. Y entonces cuando los estás viendo con respecto a una persona, pues estás viendo la constelación que le da forma y personalidad a esa persona. Exacto. Y de lo que mencionan acá, pues te digo que su campo minado te pega por todos lados. En mi caso, yo sí soy mucho de pensamiento rígido, aunque me he ido pues suavizando con el tiempo y la madurez y todo, ¿no? Pero pues imagínate si desde niño me decían el niño serio porque me echaban porras porque era el niño bien portado y no sé qué. Y cuando se comentaba de mí, no, él es incapaz de hacer relajos porque él es un niño muy serio, muy bien portado. Sí. Pues ahí tienes a la red de bien portado y de serio, ¿no? Entonces Sí. yo empecé a vivir mi niñez cuando ya era adolescente, porque ya dejé de tener esa porra, ¿no? Eso. Pero después, con la formación militar, pues la rigidez, ¿no? Cuando me la quitabas, ¿no? Todos Sí. los ritmos de moda y todo eso, pues yo los adoptaba ya cuando casi iban de salida. Ya eran clásicos, ¿no? Y yo, por ejemplo, no toleraba a los Beatles por greñudos, pues yo estaba en escuelas militares, pues aquellos eran unos greñudos que se escondían detrás de una guitarra, ¿no? Sí. Y hasta el Sí. paso del tiempo fui concediendo las cualidades que tenían ellos, pero así siempre fui muy rígido. A la fecha, por ejemplo, entre mis familiares, no te tolero tatuados, ni piercing, ni aretitos, ni cosas de esas, ¿no? Mis sobrinos a la fecha, fíjate la intención, mis sobrinos a la Iba a fecha, decir, iba a decir por dos. ajá, a la fecha, mis sobrinos llegan a la casa y si alguno de sus cuates traen aretes, quítatelo porque no te la acabas y te ves mi tía así, ¿no?
Entonces, tengo también la fama de que sí soy muy rígido, pero pues me ha costado mucho trabajo soltar eso. El ser controlador, pues también en automático, porque en el medio militar siempre fui soldado, pero cuando salgo a hacer el servicio militar, acabo de comandante de batallón. Con 250 hombres bajo mi mando, pues no podías perder el control a ningún precio, ¿no? Pues ahí te acostumbras a controlar. Luego paso a dar clases, grupos de 90 alumnos, la mitad del grupo de más edad que yo, 4 o 5 años más grandes que yo, pues menos podías perder el control. Si se querían pasar de listos, pues hasta los llegué a retar a los golpes para mantener la disciplina, ¿no? Y afortunadamente nunca llegó la sangre al río, pero me sentían así de que no me dejaba yo quitar el control. Entonces, pues eso siempre fue como que marcando la pauta en todo. Incluso ya cuando me casé, pues fue una guerra de guerrillas, porque a mi esposa sus papás le decían que ella tenía que llevar el control, y pues yo fui educado para llevar el control. Entonces, olvídate, los primeros años fue una guerra de Se guerrillas. armó la campal, ¿no? Sí. Entonces, pues todo eso fue marcando mucho mi derrotero. Poco a poco, pues vas aflojando y todo. El tener fracasos, pues para mí era golpes duros, pero como que sí los asimilaba. Pero lo que no te toleraba yo es que alguien cometiera un error. Si yo ya le había dicho cómo, y que alguien cometiera un error, entonces ahí me ponía como apache marihuana. Entonces es la parte del perfeccionista, ¿no? Pero qué fregón te hizo tu mamá, que exiges la perfección en los otros y no en ti. Eso fíjate que es bien curioso. Y híjole, Arturo, es que resumiste muy bien justamente la personalidad PCB. Igual, te digo, desde que leímos las preguntas de Alita, pues como que nos van cayendo muchos veintes y decimos, ay, güey, espérame, ¿no? O sea, Yo estaba muerto de risa viendo el campo minado, man. te digo, sí. Pero muchas gracias por compartir también, porque es un ejemplo muy, 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 muy bueno, fíjate, y varias cosas, ¿no? Porque, bueno, para empezar, sí, la ciencia médica moderna, pues bueno, ya sabemos que pues siempre ha estado enfocada, normalmente, no todos, por supuesto, pero están enfocados a las ganancias, ¿no? Y así se ha llevado, así es un modelo de negocios, porque ya no es un modelo de salud, ¿no? Es un modelo de negocios, ¿eh? No. Así es. Y es muy triste porque eso se pasó a la psiquiatría, digamos, tratar de abordar la mente, la complejidad de la mente humana como desde una visión médica, con etiquetas, con diagnósticos muy rígidos. Y pues eso en sí mismo, en vez de ayudar al problema, empeoró mucho las cosas también, porque no ve al ser humano en toda su complejidad individual, ¿no? O sea, lo ve como etiquetas, ¿no? Básicamente como un diagnóstico que hay que tratar, ¿no? Entonces, híjole, es bien complicado, ¿no? Entonces, Sí, porque si tú me lo permites, Luis, déjame decirte que yo en la práctica luego veo que vienen pacientes y muy jóvenes, ¿no? 30, 28 años, que ya no son, ¿cómo decirte? No son Juan Pérez, ¿no? Sino que son un fulano que trae depresión y se lo creen. Entonces ya cuando tú exploras y vas viendo, dices, no, pues a ver, ¿qué onda? O sea, porque alguien le dijo que ni siquiera era psicólogo o psiquiatra, alguien le dijo que era, ándale, o de personalidad limítrofe, no, pues ya es que yo soy limítrofe, ¿no? Y se da como si fueran modas, sí, sin realmente tener la certeza de ese diagnóstico. exacto. Pero ahí sí estoy de acuerdo con la autora del libro, que dice es que los seres humanos son complejos, o sea, lo que tú dices también, y que no son realmente un diagnóstico, no lo son. No, 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 sí, para nada. Sí, gracias, Ana. Y aún peor, porque diagnósticos rígidos y etiquetas, bueno, nos devalúa, porque dice Alita, bueno, no, nos borra la personalidad verdadera, nuestra verdadera personalidad, nuestra esencia, por así decirlo, ¿no? Entonces,
es complicado de repente salirnos de esas etiquetas, porque tú decías, ay, bueno, pues yo soy bipolar, ¿no? Ah, chingado. No, no, no. Tú eres un ser humano en toda su complejidad y tienes algo que podría ser bipolaridad, ¿no? Pero eso se trabaja y ya te olvidas de ellos, ya no tienes por qué incorporarlo realmente a tu ser, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Ujú. Pero te lo venden para después poderte vender los medicamentos que te mantengan aplatanado. Es que es eso, Sí, ¿no? E incluso es muy triste porque igual personas que realmente tienen ética y se desarrollan en el área médica o en el área psiquiátrica, pues ya casi por default, como les enseñan ese modelo de la escuela, que es un adoctrinamiento básicamente, pues llegan Ujú. y atienden a las personas de esa manera y de repente no se salen como de esa cajita porque, ay, no es que lo que me enseñaron, ¿no? Entonces no hay un cuestionamiento de esas ideas que venían supuestamente de figuras de autoridad, ¿no? Entonces muy triste porque igual pueden tener potencial, pero se quedan atascados en esa caja con la que salieron de la escuela, ¿no? ujú, Porque además los estimulan para no salirse de ahí porque les ofrecen convenciones y invitaciones a cursos y diplomados si tienen volumen de ventas en la marca de farmacéutica que está patrocinando todo eso. Eso exactamente, sí, sí, sí. Es Lo muy que pasó triste. con perdón, lo que pasó con el fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Inicialmente, el fentanilo nació precisamente como ¿cómo le llaman? De Anestésico. estos medicamentos, ándale, exacto, un analgésico, pero fuerte y Anestésico. efectivo y eficaz. Sin Ujú. embargo, la misma farmacéutica, ¿cómo decirte? Como que disfrazó los resultados que te pide el gobierno. Entonces, para poderlo comercializar, les estaba dando comisión precisamente a los médicos para que ellos, en vez de diagnosticar o de recetar un Alka-Seltzer, una cafeaspirina, por decirte cualquier medicamento, les daba comisión para que recetaran fentanilo. Sí, pero es que ese es justamente también parte de su modelo de negocios, Ana, porque Pfizer, por ejemplo, tiene una de las demandas más costosas en toda la historia de las farmacéuticas por daños, efectos secundarios de un medicamento en específico, pero fue la más cara, pero no fue la única, porque hay un listado de cientos de demandas por no tener los estudios clínicos necesarios, por no avisar de efectos secundarios negativos, por experimentar o saltarse la última fase, que es la fase de Ujú. experimentación y mandarla al público. No, 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 o sea, es una mafia, ¿no? Y han matado muchísima gente también, pero igual también en el asunto psiquiátrico estamos igual, ¿eh? O sea, medicamentos psiquiátricos, han salido documentales y series muy interesantes, o sea, de cómo han vuelto dependiente a la gente de ciertos fármacos, por ejemplo, antidepresivos, muchos antidepresivos, sabiendo lo que podían causar, o sea, sabiendo que provocaban dependencia y aún así los sacaban, ¿no? Y los volvían modita por un tiempo hasta que la gente pues empezaba a tener problemas muy graves psiquiátricos que llegaban a suicidarse o hacer ahí atrocidades, ¿no? Entonces, híjole, sí, es muy complicado. Realmente necesitamos un nuevo paradigma dentro del área médica, psiquiátrica y psicológica, porque sí estamos un poco perdidos por esa área. Pero parece que, bueno, hay esperanza por ahí, ¿no? Pero bueno, sobre esa línea, pues bueno, quedamos de que pues no hay que identificarnos con nuestras etiquetas, ¿no? Y también hablando, por ejemplo, de identificarse con las etiquetas, pues bueno, Alita nos pone ejemplos, por ejemplo, de la depresión, ¿no? Digamos, dos personas tienen depresión, a los dos los corrieron de su trabajo, el primero no tiene habilidades para el trabajo y pues se siente abrumado y preocupado, pues porque, pues bueno, va a perder su sustento económico, muy probablemente está pagando ahí el crédito de un coche o algo así, lo va a perder, entonces, bueno, pues está honestamente preocupado, ¿no? Y pues bueno, también está triste y deprimido y pues no tiene motivación para buscar otro trabajo. Y la otra persona, pues bueno, es una persona sobrecalificada para el trabajo, tiene mejores oportunidades para encontrar otro trabajo, pero se siente estúpido porque piensa o tiene la creencia de que las personas inteligentes no pierden su trabajo. ¿Me explico? Entonces, eh, aquí pues yo creo que identificamos bien cuál es la persona PCB, ¿no? Es- Sí. Yo aquí Ahí, en la lectura, perdón que te interrumpa, Luis, yo aquí en la lectura, y es exactamente en ese punto en el que yo, bueno, en el que quería que llegaran,
Pero yo siento, por favor corrígeme, que bueno, si bien es cierto, ella critica y yo apoyo esa crítica o esa llamada de atención de que el ser humano o el paciente en este caso, o el sujeto, si le quieres llamar así, pues no es un diagnóstico, ¿no? Sin embargo, ella vuelve a caer en lo mismo. O sea, dice, bueno, es que este no puede ser PCB, pero este sí. Entonces dices, oye, ¿qué no estás hablando de lo mismo? Eso Mm, quería comentar un poco, ¿no? Si me permites. Dale, dale, Sí. Leo. Sí, es que yo creo que dentro de la psicología hay distintas ramas, digamos, y hay una necesidad de poder categorizar a lo que le pasa a la persona, en el fondo. Más que no solo categorizar los síntomas, sino que categorizar los problemas, como lo llamaban, como el problema nuclear, ¿no es Mm, cierto? Entonces, por ejemplo, acá Leta eh, hace categorías, ¿no es cierto? Para poder ver el panorama con cierto filtro y también uno encuentra otros tipos de categorías, porque, por ejemplo, no sé si están relacionados o si conocen el sistema NARP de tratamiento de traumas de desarrollo, mm, No, yo no eh, lo conozco. modelo relacional neuroafectivo, mm, que hace Ah, la ok. también de los estilos adaptativos de supervivencia y hace también su categorización, ¿no es cierto? Y mm, yo creo que en el fondo son herramientas que tiene el terapeuta, psicólogo o uno mismo como individuo para poder dilucidar de lo que le pasa a uno, qué herramientas poder ocupar en cada caso. ¿Ya? Y yo creo que eso es válido, mm. poder encontrar esa guía, tampoco casarse con las guías, tampoco quedarse en la caja en el fondo, Ujú. sino que tomar la caja y buscar las herramientas o instrucciones que quizás a uno le acomoden más, quizás le resuenen más, o quizás estén más probadas, porque hay algunas que están más probadas que otras Ujú. para algunas cosas, digamos. Y yo creo que Exacto. eso es distinto de esta categorización que hace la psiquiatría para poder eh, diferenciar las enfermedades psiquiátricas y poder, en el fondo, darle el medicamento correcto y justo que ya sabemos que no existe, digamos. No Eso. sé, es como lo veo yo, digamos. No, no, esto excelente, excelente punto, Leo. Muchas gracias. Yo creo que lo explicaste bastante, bastante bien. Sí, Y sobre, No, sobre todo, perdón. sí. Dale, Arturo. Ah, ok. Y te decía que sobre todo que aunque ella vuelve a mencionar la categoría de PCB, cuando ella lo hace, primero hace el análisis de que al mencionar la pura clasificación PCB es general. Y entonces ahí es en donde los que etiquetan se van a atenderte sobre líneas generales, Mm, calmantes, medicamentos, etcétera, porque ya te etiquetaron que eres de esos. Pero ella a lo que menciona es que dentro de esa generalidad va a haber especificidades porque ¿cómo se puede decir? Los elementos o las subcategorías obedecen a diferentes raíces emocionales. mm, Y entonces ya cuando se mete a eso, está yendo a lo que es la raíz del problema. mm, Entonces ella se mete a la raíz del problema, aunque en términos generales estén considerados como iguales, pero a la hora de que se mete a analizar a la persona, pues entonces ya desmenuza y se va directamente a la raíz del problema. Y ahí es en donde habla qué es lo que hay que tratar, porque de eso. nada sirve tratar la superficialidad si no tratas el núcleo. Exactamente, es muy buen punto, Arturo, también muchas gracias. Y hay que recordar también que, bueno, ella
pone primero a la persona en toda su complejidad, digamos, ¿no? O sea, pues lo que le dice, bueno, no te identifiques con tus etiquetas, por supuesto, porque tienes que ver, digamos, toda tu historia, toda la historia de la persona y todas las narrativas que tiene, sean verdad o no, o sea, y debe de ser escuchada y honrada, ¿no? Y toda esa historia, toda esa narrativa, sea lo que sea también, ¿no? Esa persona, pues lo tiene que reconocer también y pues ver que, pues bueno, hay algunos problemas, que pues bueno, aquí los categoriza, pero pues que ella no es el problema y que realmente se puede llegar a ese punto de sanar, ¿no? Entonces, es un enfoque muy, muy diferente también a lo que luego estamos acostumbrados, ¿no? Pero Sí, bueno, Fíjate, dale, dale, Ana. perdón, fíjate que a mí me gustó mucho ese enfoque, porque sí es cierto, realmente nosotros los seres humanos ciertamente somos muy complejos. Como decían ahí en el argot de la psicología, pues somos el resultado, bueno, más bien somos tan complejos, somos seres biopsicosociales. Y bueno, habría que ver dentro de cada rango de la forma en la que nos impacta, ¿no? De tal manera que a lo mejor el mismo evento a ti te pudo haber impactado de una manera y a mí me pudo haber traumado, y que desgraciadamente este tipo de experiencias pues van determinando tu futuro, y como no tenemos, casi siempre se dan en la infancia donde pues no tenemos un punto de contrastación y lo introyectamos así tal cual, ¿no? Entonces, casi siempre las raíces, y hablando de raíz del problema, no es llegar a un diagnóstico, sino más bien escudriñar y escudriñar y escudriñar hasta tal vez llegar a las etapas tempranas o sea, de la infancia, ¿no? Del ser humano, en donde se pudo haber gestado el problema, ¿no? O el Y trauma, o sí, y qué sé yo, puede ser. validar la experiencia de la persona, ¿no? Porque tú tenías, es un punto interesante ahí lo que comentaste, porque pues puede ser que dos personas hayan vivido experiencias iguales o muy similares, pero su reacción interna va a ser diferente o la marca interna va a ser diferente y se tiene que respetar, o sea, se valida, se reconoce, digamos, y pues bueno, ya se trabaja, ¿no? Pero pues bueno, sí, eso también lo hemos visto un poco perdido también en la psiquiatría actual, aunque pues te digo, hay muchas ramas ya de la psicología que empiezan también a abordarlo de esta forma, ¿no? Y que incluso va un poquito más atrás, ¿no? Por ejemplo, viendo el enfoque de esta autora, que realmente no sé qué escuela traiga, pero me da a pensar de que realmente, pues esto toca mucho la cultura, los patrones sociales. Por ejemplo, con mi hermano, vaya, yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Pues porque yo viví situaciones muy similares, Ujú, ¿sí? Pero hay gente que a lo mejor este mismo tipo ¿cómo llamarlo? Pues de enseñanza infantil, pues le resulta aberrante, y a lo mejor para nosotros es total y absolutamente normal, ujú, pero sí exacto. nos podemos ir en diferentes culturas y en diferentes países, y en diferentes formas incluso hasta los gobiernos, ¿no? No es de gratis que Latinoamérica seamos catalogados como país tercermundista, a pesar de la riqueza que tenemos. Y creo que esto, no sé si salió en la plática de la primera sesión, en el primer grupo o en el segundo, pero una de las compañeras mencionó algo así. Entonces, vemos cómo lo micro pega a lo macro, y lo Ujú, macro ujú, pega a lo micro. sí. Entonces, por ahí hay una frase que dice que lo que está arriba está abajo, y lo que está abajo está arriba, o algo así dice el... como es arriba es abajo y como es abajo Ándale, es arriba. Sí, sí. exactamente, exactamente. Muchas gracias, Arturo. Sí, Ujú. exacto. Y pues bueno, también hablando de diferentes ramas de la psicología, que incluso pues, hay pues, ya ramas alternativas y holísticas, lo platicábamos, no todas las terapias van a resonar con nosotros, o no todas las ramas de desarrollo personal van a resonar con nosotros, por eso te digo, necesitamos un trabajo previo para encontrar qué es lo que resuena mejor también, ¿no?
Yo creo que hay un esfuerzo muy bueno también de algunas ramas de la psicología para poder lograr eso y ayudar a guiar a las personas también. Hay terapias incluso ahora que no se enfocan, que ya no regresan al pasado tanto, ¿no? O sea, que no te dicen, ay, no, es que tú de chiquito me hicieron esto y lo otro. También porque, pues bueno, o sea, es, como platicábamos, tenemos que validar la experiencia de la persona y reconocerla también, pero también muchas veces, por ahí Joe Dispenza decía, y esto es cierto, casi el 50% de nuestros recuerdos son falsos, porque pues bueno, están coloreados también, o sea, por otras experiencias, por lo que nos dijeron nuestros padres, etcétera. Entonces está muy coloreado. Entonces, muchas pues, métodos o terapias prácticas se enfocan más en los patrones de pensamiento, emociones y comportamiento en el presente, ¿no? Esto es lo que tienes, con esto aquí está tu problema y esto es lo que tienes que trabajar. Entonces, eso le funciona también mucho a mucha gente, porque igual se ha visto también que este enfoque de la psicoterapia, tratar de regresar al pasado y tratar de desmenuzarlo todo, puede ser incluso retraumatizante y vas a tener a la persona en un ciclo pues de trauma del cual no va a salir. Ahí lo vas a tener sentado 4 años, ¿no? Y no vas a ver mucho progreso o muy poco porque estás reviviendo, digamos, esas experiencias. Y acuérdate que para el cerebro, o sea, revivir los recuerdos muchas veces para él es real, ¿no? Entonces se activa la amígdala, se activa esa respuesta de estrés, de pelea o huida, y puta, entonces vas para atrás de nuevo, ¿no? Entonces no hay mucho progreso también. Entonces yo creo que estas enfocadas en el presente también son de mucha ayuda, ¿no? De hecho, tú lo mencionaste en el grupo 2, precisamente en la cuestión de la importancia de, por ejemplo, enfoques o acercamientos como el mindfulness. Exactamente, o sea, eso es básicamente, estás enfocado en el presente, o sea, puedes ver de una manera más clara los patrones de pensamientos y emociones que tienes en ese momento, y más, es más, gente que ni siquiera como que de repente le llama mucho el mindfulness o la meditación, por ejemplo, practicar la interocepción, que solamente es sentarse en silencio y concentrarse en la respiración profunda, inhalas por la nariz, exhalas por la boca, estás pues, en un estado estás presente, digamos, por unos 5 minutos, eso ya reduce muchísimo el estrés y hace que estés un poco más consciente y controlado emocionalmente. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque estás enfocado en el ahora, ¿no? Está muy bueno. Pero bueno, entonces seguimos con esto. Entonces, bueno, platicábamos pues de estas personas con depresión, una pues digamos con personalidad un poco más PCB o con la personalidad PCB, y pues bueno, esta persona, pues la imagen que proyecta hacia afuera, pues se quedó agrietada, entonces pues ahí salió como este sistema de defensa, ¿no? Dije, ay, no, pues es que, este, pues no lo van a verbalizar, pero ellos acuérdense que igual piensan que tienen que externar esta visión de que son perfectos, pero por dentro se sienten como, pues, nada perfectos. Pero cuando esa imagen externa se veía gritada, pues surge miedo, surge ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo, ¿no? Y bueno, esto es para otras emociones, o sea, lo comenta Lita, ¿no? Siempre hay que ver esa diferencia, cuál es la causa, cuál es el problema nuclear de esa emoción que hay detrás. Puede ser provocado por algo real o puede ser provocada por este tipo de personalidad, ¿no? Y que muchas veces pues son pues narrativas falsas que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Igual con la ansiedad, ¿no? Digamos que una persona se divorcia y se le detona la ansiedad porque ahora tiene que hacer las cosas sola, pues es una realidad. Y otra que siente terror de ser criticada, pues porque va a empezar un nuevo ciclo, no sabe qué se le viene, no sabe qué esperar, me explico, ¿no? Y su imagen, ay, ¿cómo me voy a ver? Ya voy a ser un divorciado, ¿no? Entonces, pues bueno, está chistoso, ¿no? Entonces, pues de nuevo ahí pues vemos a la personalidad PCB en el segundo ejemplo, que es el miedo a la crítica, ¿no? Y ese fue el detonante nuclear de la ansiedad, ¿no? Eso que dices del terror a ser criticado, en algunas ocasiones me llegó a pasar porque estaba yo como instructor en la Dirección General de Secundarias Técnicas, y por otro lado también había estado como jefe de departamento de alumbrado público en servicios urbanos.
Y en los dos lados, pues era yo toda una personalidad, ¿no? Porque como jefe de alumbrado público, todos los del gremio me invitaban con todo el grupo de ingenieros y nos hacían el recorrido por la planta y nos tenían comida especial porque pues había llegado la gran personalidad, ¿no? Y como instructor, pues también mis alumnos eran directores de escuela, jefes de enseñanza, jefes técnico-pedagógicos de los diferentes estados, o sea que era muy reconocido. Pero nosotros teníamos aquí en el fraccionamiento una tortillería que quiso comprarla a mi esposa porque andaba dedicada a ventas y llegó un momento que le chocó andar cobrando y le traspasaron eso y dice, oye, pues ese es buen negocio, eso nunca se deja de vender. Le digo, sí, pero eso es precisamente el chiste. Y como nunca se deja de vender, no puedes descansar, son 7 días de la semana, los 365 días, ¿no? No, pero sí vale la pena. Pues si te quieres aventar, tú sabes, pero yo nomás te puedo ayudar el fin de semana. Entonces, yo de lunes a viernes pues era la personalidad y sábado y domingo despachaba tortillas. Entonces, un día llegó uno de los jefes de las empresas que nos habían invitado esa misma semana y nos hicieron el recorrido, ingeniero para acá, ingeniero para allá, y se ponía de alfombra para que pasara el ingeniero y no veas, ¿no? Una de atenciones exageradas, porque les convenía a ellos tener muy bien la fiesta con el laboratorio de alumbrado público, que era el que hacía los dictámenes, dice si aceptaban o no se aceptaban los productos para comprarlos o no. Entonces pues, nos trataban a cuerpo de rey. Y ese día había cola y desde que lo vi que se formó, empecé a sentir así como un vacío en el estómago, ¿no? Dije, ay, ¿qué voy a sentir ahorita que llegue este cuate, ¿no? Pero fue vaciadísimo porque como yo lo vi venir, me dio tiempo de hacer cerebro y cuando llega dice, ¿me da por favor? Y se me queda viendo y se le va la voz, ya no le salió, hacía los ojos así desorbitados como diciendo, ¿cómo se parece este chango, no? Yo de plano me ataqué de la risa, le dije, sí, ingeniero, soy yo. Digo, es que acá tenemos este negocio. Le digo, allá trabajo en estas otras cosas, pero aquí tenemos este negocio. Ya como que le volvió el aire al cuerpo y empezó a hablar, pero se llevó un sofocón brutal, ¿no? Entonces, eso me hizo, pues, que pudiera yo paliar el terror que te puede dar que te vean en una escala tan ínfima, donde hasta cuando quieren insultar a alguien le dicen, pareces tortillera, ¿no? Porque es lo más insultante que se les puede ocurrir. Otra vez me pasó otro caso similar. Habíamos dado un curso a directores y estábamos dando el curso y me van y me llaman en el aula donde yo estaba. Me dice, oye, ¿no puedes venir al aula de fulana? Digo, ¿por qué? Dice, es que los directores ya la sintieron insegura y blandita y se le tiraron a la yugular, casi la hacen llorar. Ya, pues que me salgo, dejé a la persona que estaba ayudándome, lo dejé a cargo de mi grupo y me salí. Llegué y empecé a escuchar todo. No, pues todos, como vieron que la estaban a punto de hacerla llorar, pues con más ganas se le tiraban a la yugular. Y ya cuando le faltaban 2 segundos para soltarse llorando, interrumpí y les dije, bueno, ya los estuve escuchando. A mí se me hace que por la jerarquía que tienen ustedes, estaban obligados a ser más serios, más responsables y mucho más respetuosos, porque ustedes son directivos, son gente de jerarquía dentro de un lugar que es educativo. Bueno, les puse un choro, pero de aquellos, y quedaron todos como palo de gallinero, ¿no? Entonces, se quedaron muy calladitos, muy calmados y bien seditas. Ya después pudo seguir la compañera dando su curso y ya todos como seditas. Y al día siguiente de ese curso, un director que yo no sabía que vivía también aquí en el fraccionamiento, llega a comprar tortillas y me ve y también se le quedan los ojos así cuadrados. Dice, tú eres del Toro, ¿verdad? Le dijo, sí, ¿por qué?
Oye, qué poca abuela. Dice, si me hubieran dicho que el de las tortillas me iba a poner como palo de gallinero ayer, dice, no, no, se los hubiera yo creído. Le digo, oye, pero dime una sola falsedad que les haya yo dicho ayer. Ayer ese era mi papel. Hoy estoy Exactamente. representando otro papel, le digo. Y aquí hoy, mi papel de hoy es darte buen servicio y atención. Y Claro, se pero acabó. y es un excelente punto, Arturo, también porque nos identificamos luego con lo que hacemos, ¿no? O sea, y hasta nos preguntan, ¿y Ujú. tú qué eres? Ay, no, yo soy abogado. Yo soy, pues eso es lo que haces, cabrón, pero eso no te define de tu ser, básicamente, es algo que haces tú, Sí. ¿no? Es muy interesante, sí, sí. Pero bueno, entonces ya lo vimos. Está la parte externa de la rueda, que se puede manifestar de varias formas, pero bueno, esta Lita dice, la pregunta es, lo que debemos hacernos es, ¿qué detonó ese estado, ¿no? Y eso en sí mismo pues ya nos ayuda a dar un paso muy grande hacia la comprensión del problema. Y ahorita pone el ejemplo de esta paciente, bueno, aquí la llama Luis, que Ujú. llegó con ataques de pánico, agorafobia, y pues bueno, trataron de encontrar, bueno, a ver qué es lo que lo detona, y pues bueno, su divorcio, bueno, se divorció de un hombre abusivo, pero todavía tenía culpa, incluso lo veía todavía seguido, porque quién sabe, ¿no? Pero, y bueno, ella dice que esto estaba también conectado con la relación que ella tenía con su padre abusivo, y pues ella tenía luego miedo de llegar a su casa porque el papá abusaba de ella y sus hermanas, y pues bueno, y su manera de sobrevivir y llevar esto fue desarrollar una personalidad PCB, ¿no? Entonces, pues ella creó muchas creencias, ¿no? Ella suponía que debía de amar a sus papás incondicionalmente, y igualmente a su esposo, y esos supuestos reflejaron esa rigidez, ese pensamiento blanco y negro, ¿no? Un componente justamente de la personalidad PCB, ¿no? Entonces, es interesante porque nos comenta aquí que, bueno, uno simplemente tiene que supuestamente sentirse de cierta forma siempre, ¿no? Por la necesidad de desarrollar este sistema de supervivencia, ¿no? Pues de la infancia, que pues bueno, sí la hizo sobrevivir, por supuesto, pero ahora ya de adulto, pues ese sistema de defensa pues ya no es adecuado, ¿no? Entonces, es muy interesante. Hasta que un día dice que le cayó el 20, que estaba en el baño y salió corriendo, pues ya me cayó el 20, ¿no? O sea, no tengo que querer a nadie que no quiera, ¿no? Y mi padre era un hijo de su, ya saben cuál, y violento, loco, y me casé con alguien igual. Entonces, dicen que a partir de ese 20 que le cayó tan grande, desapareció el pánico y la agorafobia, ¿no? Como por arte de magia, ¿no? Entonces, fue muy interesante, ¿no? Sí. Sí, yo creo que a todos en cierta medida les va tocando aguantar ciertas cosas hasta que llegas a tu límite y te caen los 20 y dices, no, pues es que esto ni siquiera era sano, ¿no? Eso. Eso. Y es interesante el caso de Luis, porque ella fue con psiquiatras y le dijeron, pues sí, tienes un desorden de ansiedad, tómate estas pastillas y vete a Ándale. tu casa, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo haces eso, no? Entonces, el mismo psicólogo o el terapeuta, perdón, le dijo, pues es que es incurable, ¿no? O sea, tú vas a tener que estar así toda tu vida. Es que no puede ser posible la falta de ética también, ¿no? Entonces, pues ella comentaba, pues Lois sintió que perdió varios años de su vida nada más sobrellevando el problema, tratando de aminorarlo sin realmente trabajarlo, porque también tenía la creencia de que era incurable, ¿no? Entonces, imagínense el daño también, ¿no? Que le hacen a las Ujú. personas. Pero es que ahí es eso, Luis. A lo mejor dentro del esquema que manejan los psiquiatras, pues él actuó 100% dentro de ética. Eso también, o sea, y realmente posiblemente igual no es una mala persona, como platicábamos, y uno que ya salió, digamos, con el adoctrinamiento en la Ándale. universidad, y pues él piensa que lo que está haciendo es lo correcto y que le va a ayudar realmente a la persona. No estamos diciendo que sea un hijo de su madre, ¿no? O sea, Pero sí lo es. pero sí. Él no lo sabe, pero sí. Sí. Pero bueno, y aquí nos hace el énfasis, Alita, también, o sea, de que nadie le preguntó cuándo o cómo desarrolló estos problemas, cómo había vivido antes, o siquiera, pues, resaltó un poco como sus fortalezas, o le hizo ver que, pues, bueno, esto nada más es una parte de su personalidad y que su personalidad es más compleja.
realmente nadie la vio como integralmente una persona, ¿no? Solamente la vio como un desorden de pánico o de ansiedad, ¿no? Y eso es pues, muy triste, por eso platicábamos de que deshumanizan a las personas, ¿no? Ujú. Exactamente. Bueno, pasamos rápido a las dinámicas. Aquí rápido, ¿qué entendieron o qué ideas sacaron de lo que Alita se refiere a las dinámicas? Pues son los rasgos que haces participar para, pues para estar defendiéndote de no caer exactamente en ese patrón. Y pues no sé, a lo mejor unos puede ser la procrastinación, cuando tienes algo que sabes que lo tienes que hacer y empiezas a buscar juanetes a las hormigas para llevártela lo más lento que se pueda y a veces acabas no haciéndolo, ¿no? Ujú. Entonces esa pues, es una dinámica Sí. que no es a favor, pero pues es una de las dinámicas que se van interactuando con otras. Otra que puede ser la rigidez que menciona, ¿no? Que Ujú. todo lo que es ver o blanco o negro, no hay grises. Ándale. Ándale, es muy buen ejemplo, Arturo, sí. Y pues bueno, básicamente pues son pensamientos y sentimientos subconscientes, ocultos, que nos hacen sentir o actuar de cierta forma consciente, ¿no? O sea, básicamente somos controlados por factores ocultos en la sombra, en el subconsciente, ¿no? Por ahí Jung decía, ¿no? Que uno no se vuelve consciente imaginando seres de luz, sino trayendo la sombra a la luz, ¿no? Básicamente, porque Ujú, de esa forma, pues bueno, notamos qué factores están controlando nuestras vidas, básicamente, ¿no? O sea, cosas que no hemos reconocido o que nos da miedo reconocer o que más o menos sabemos que están ahí, pero nos da miedo de repente encararlas porque pensamos que que hay un monstruo ahí guardado, que lo vamos a leer ahorita en el abismo, ¿no? Y ujú, bueno, y pues si ya traemos cargando algo y alguna situación, evento, persona detona algún sentimiento oculto, secreto o inconsciente, pues bueno, puede ocurrir una crisis emocional. Y pues, si no tenemos esto reconocido, muchas veces no sabemos ni por qué, ni qué nos lo detonó, ni por qué nos estamos sintiendo así. También puede haber mucha confusión, ¿no? Y es bien curioso, aquí nos pone el caso de Luis, ¿no? Que ya estaba tratando de castigarse a sí misma hasta la sumisión, como dice Alita, es tal y como le habían enseñado, porque pues, es lo único que sabía, básicamente, era su sistema de defensa y realmente la hizo sobrevivir y la jaló pues casi toda su vida, ¿no? Y comenta aquí que esto es importante también, o sea, las personas con PCB juegan conforme a las reglas, ¿no? Pero a menudo no se les enseña, pues que también está la regla de la felicidad o el instinto de conservación, ¿no? O sea, porque van a seguir ahí aguantando hasta que pues llega una crisis muy fuerte y pues bueno, ya tienen que encararlo de una u otra forma, ¿no? Y, Así es. y bueno, igual, pues bueno, llegamos al punto donde, pues bueno, estos paradigmas psicoanalíticos o psiquiátricos, pues ignoran los factores de las dinámicas, especialmente estos sentimientos subconscientes ocultos que afectan las experiencias de las personas y quienes a su vez son afectadas por esta. Entonces, se pueden o nos podemos sentir atrapados por estos sentimientos y solamente los liberamos cuando estamos, o podemos liberarlos solamente cuando estamos bajo nuestro control consciente, ¿no? Y bueno, un ejemplo otra vez, las personas deprimidas, ¿no? De la persona esta que perdió su trabajo y se deprimió porque pues le hacían falta habilidades, se preocupó, una preocupación real de que pues vean iba a tener estabilidad económica y podía perder hasta su casa, y el otro porque se sentía estúpido, ¿no? Entonces, Mm, alguien se puede sentir depresivo porque, pues bueno, tiene está muy solo, o sea, siente un dolor real, o también por la vergüenza y el miedo de enfrentar sus propios sentimientos, ¿no? Y pues bueno, estas no son el mismo tipo de personas. De nuevo, pues está tratando de hacer énfasis ahorita de que, pues bueno, hay que saber la diferencia, ¿no? Aunque las dos sufren de depresión, pues tienen diferentes dinámicas, básicamente, ¿no? ujú. ujú. Yo tuve 2 ocasiones así, depresión fuerte. La primera vez fue cuando me divorcié
porque en mis ideales yo tenía contemplado jamás divorciarme, ¿no? Porque no quería que mis hijos tuvieran un hogar dividido. Entonces siempre tuve esa mentalidad, pero pues gran parte de la temporada de casados fue así una guerra sin cuartel, porque ella quería que pues el mundo ideal que yo fuera ahí como su papá. Su papá se levantaba a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde ya había acabado de trabajar. Y pues yo a las 7 de la mañana ya estaba dando clases y todo el día daba clases y regresaba a las 11 de la noche, ¿no? Entonces eso le empezó a hacer mucha mella entre lo que ella pensaba, lo que veía y lo que en su casa le comentaban, ¿no? De que no, ¿cómo es posible que trabaje como esclavo y no gane bien? Entonces la fueron erosionando, aparte de que pues le daban cuerda para que siempre tuviéramos discusiones. Eso me fue pues bajando mucho el ánimo, pero yo estaba firme en aguantar hasta lo último para no dividir matrimonio. Tiempo antes ya me había pedido que mejor nos separáramos, que porque no tenía caso estar juntos y si yo nunca estaba en la casa, los hijos nada más me veían el fin de semana, etcétera. Entonces como que ya se veía que la cosa no tenía mucho remedio, pero aguanté y aguanté hasta que mi hija tenía ya 32 años cuando nos divorciamos. Entonces dije, bueno, pues ahorita sí ya. Ni modo que me digan que a los 32 años se traumaron porque sus papás se divorciaron, ¿no? Entonces ya, ahí ya quedó la cosa, pero sí, pues sí tuve una temporada larga de que me deprimí y luego ya más o menos me levanté, me seguí con la rutina normal, pero después me pegó lo de la pandemia, porque yo veía que pues mucha gente se le estaba llevando el diablo precisamente por estar solos, aislados, encerrados. Y en mi caso, pues yo iba librando bien la cosa hasta que se murió una de mis hermanas. Y en realidad era mi prima hermana, pero siempre convivimos como hermanos. Y ella falleció el 13 de diciembre del 2020 Siento y su mucho eso. marido el 31 de diciembre. El marido se fue tras ella, ¿no? Y luego medios hermanos de ella, uno 15 días antes y los demás dentro de los 2 meses posteriores, se murieron 3 medios hermanos de ella. Entonces, pues sí nos pegó fuerte y pues yo encerrado, mi hijo no venía porque pues tenía sus niños chiquitos y decía, no, pues prefiero no arriesgar, no, le digo, ni lo intentes, yo aquí veo cómo consigo cosas, las mando a comprar o salgo en una carrera y me surto para 2, 3 semanas, en fin. Pero estar así con toda esa tensión y luego tú encerrado acá, nada más oyendo que ya se murió tu hermana, que ya se murió tu primo, que el otro primo, pues sí llegó un momento que me pegó muy, muy duro, ¿no? Claro, pues es normal. Fíjate que también vimos un pico en problemas de ansiedad y depresión durante y después de la pandemia también, ¿no? O sea, no solamente igual fue el bicho, sino también pues todo el aislamiento, ¿no? Ujú. Que tuvo la gente o que pues perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios. Entonces, sí estuvo Perdieron a sus bastante complicado. familiares también. Sí, a sus familiares, pues es lo principal, sí. Ujú. Rapidísimo, está bien, ¿cómo se sienten para, bueno, expandernos un poquito más o pasarnos un poquito más de la hora? Pero me preocupa un poquito Leo, porque por allá que son ya como las 11, Leo, Sí, dale, dale nomás. un poquito, Mañana, nada más si quieres, pero mañana ya. me tomo un café. Gracias. Vamos recio. Bueno, tenemos otra cita, son 2 párrafos nada más, si alguien la puede leer para los demás se los agradecemos. Empezamos con la ansiedad, solamente este y el de abajo. La ansiedad que sientes no surge de la nada. Esa Sí, por surge favor. porque
surge porque un delicado sistema de defensa se siente amenazado. Imagina un pensamiento con una forma física y a tus defensas como un detector de metales que pones entre sus pensamientos y tu conciencia. Ahora, imagina ese pensamiento golpeándose contra el sensor de metal una y otra vez. Cada que pasa esto, el choque provoca pánico o ansiedad. Tu resistencia ante esto causa dolor. Si pudieras entonces disminuir esta resistencia o derribar esa barrera, no se agravará el dolor de ese pensamiento. De hecho, sin la resistencia solo quedaría el pensamiento o sentimiento, aunque sería un pensamiento o sentimiento triste. O de lo contrario, no habrías levantado la barrera en primer lugar. Sigo con el, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Dice, por ejemplo, las personas que son sumamente perfeccionistas y ansiosas en realidad no se sienten perfectas para nada. Usualmente se sienten mal sobre sí mismos y tratan de evitar que las demás personas vean su vulnerabilidad. Incluso evitan verlas ellos mismos con el fin de alejar cualquier sentimiento doloroso o negativo. Todos tenemos sentimientos negativos, toda la gama de ellos, y cuando no les damos la importancia que tienen, estos hacen el esfuerzo por ser escuchados. Aquí yace la fuente de la ansiedad. Pero cuando sucede, no, no es nada más que tú propia mente tratando de que aceptes y reconozcas estos sentimientos. No es una enfermedad o algo que surge de algún otro lugar. Gracias, Ana. Así. Y sí, muchas gracias. Y lo platicábamos también un poco en el primer taller. Toda emoción tiene un porqué, tiene un propósito, no está ahí nada más para palearla, sino que nos está indicando que hay un problema, ¿no? Básicamente, pero bueno, no nos han enseñado realmente a trabajar ese proceso, ¿no? A reconocerlas y trabajarlas, básicamente. Y bueno, nos platica esta Alita que pues mantener estas defensas o esta máscara, pues por supuesto que es agotador y en algún punto, ya sea antes, durante o después de una crisis, bueno, debemos enfrentar qué es lo que no nos gusta de nosotros mismos, que a menudo pues no es ni justo ni compasivo, o sea, son narrativas falsas que tenemos de nosotros mismos y eso en sí pues ya libera la ansiedad de necesitar ser perfecto. Y bueno, como dice Alita, es un paso no solo hacia la sanación del problema nuclear, sino también a un mayor autoconocimiento, ¿no? Más conciencia de uno mismo. Ahora, si lo vemos de una manera sincera pero compasiva, pues vamos a notar que la ansiedad es una parte de nosotros mismos tratando de ser reconocida, o sea, no es el enemigo, ¿no? Como dice Alita. Y una vez que entendamos esto, nos vamos a dar cuenta que no es necesario crear máscaras o barreras, ¿no? Entonces, una persona que está consciente de sus emociones, por ejemplo, no pierde el control, al contrario, ¿no? Y otra cosa, tener este tipo de emociones no nos hace malas personas o menos espirituales, como platicábamos también en el taller anterior. Debemos reconocer la complejidad individual que representamos, lo positivo y lo negativo, y escoger qué hacer crecer dentro de nosotros, ¿no? Y por supuesto tiene que ser un proceso consciente, ¿no? Es parte de este trabajo o desarrollo personal, lo que pues bueno, nos llevaría a tener una vida también más plena. Entonces, bueno, debemos de ser honestos con nosotros mismos, ver qué aspectos subyacen en nuestros rasgos de personalidad, emociones y pensamientos, y al mismo tiempo debemos ser pacientes y compasivos. No es un equilibrio de repente un poquito complicado, pero es posible. Y también, bueno, nos vamos a dar cuenta como muchos de los aspectos de nuestra personalidad que considerábamos malos, pues puede ser que realmente no sean tanto así, ¿no? O que también tienen un lado positivo. Yo soy, por ejemplo, muy necio de repente y me he metido en problemas por ser necio en contextos o en situaciones pues, que no debía haberlo hecho, ¿no? Pero de repente soy necio para las buenas cosas también, ¿no? O sea, pues ahí me mantengo, no me doy por vencido, etcétera. Entonces, pues bueno, ves que hay un equilibrio también ahí, ¿no? Y si me quitaran esa necedad, pues ya no sería yo, básicamente, ¿no? O sea, porque estás quitando igual algo que ha sido positivo en mi vida y que, pues bueno, también negativo, pero que ha dado de muchas historias chistosas que platicar también, ¿no? Entonces, es encontrar un equilibrio siempre, ¿no? Bueno,
Y comenta al final Alita de que, bueno, constantemente ve como las personas son muy duras con ellas mismas y la ironía es que cuando ellos profundizan más en su interior o cuando profundizamos más en nuestro interior, emerge lo que ella llama un intenso coraje emocional, una fuerza emocional positiva, ¿no? Esto entonces se convierte en un recurso y una parte genuina de nuestra autoimagen, ¿no? Entonces esto es muy interesante, un recurso que igual estamos desperdiciando en crear barreras, en crear máscaras. Entonces, pues estamos usando esa energía ahora en lo que deberíamos de usarla, ¿no? Básicamente. Pero Ahí bueno, ay, dale Arturo. digo que ahí funciona la psicología inversa porque siempre te dicen que no te menosprecies, que te extroviertas, que te valores a ti mismo y te pongas en donde te corresponde, que no te estés minimizando, ¿no? Mm, Cuando tú lo tienes que hacer, pues no es nada fácil. eso. Entonces, si lo aplicas a la inversa, todo el mundo contribuye, porque alguna vez que me han llegado a decir, oye, pues tú que deberías, decirnos qué haces, no, 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 momento. Yo nada más soy perfecto, no soy adivino. Y sí, no, no, está perfecto, sí, esto y el otro, ya que ya, bueno, ya te están ubicando, no te costó trabajo a ti. Muy buena, muy buena. Gracias, Arturo. Está muy buena, sí. Ahí Pues Luis, bueno, dale, Leo. sí, con eso que leías, eh, pensaba un poco esto como de los sentimientos que le decimos como negativos, como despreciándolos, como tratar como de ocultarlos, eh, o de hacer una concepción de uno que puede ser en sí negativa, digamos, por ese sentimiento negativo yo soy malo, pues, ¿no? Pero en el fondo estos sentimientos que son desagradables, en realidad son como alertas, son formas en que uno aprendió a crear alertas cuando algo te incomoda, cuando algo no te gusta, cuando no pusiste los límites, que te traspasaron los límites. Entonces yo creo que el llamado que yo entiendo como de Aleta es a escuchar cuando surgen estos sentimientos y a poner atención de en qué momento surgen y poner atención en la primera capa, digamos, como cuando la situación está todavía siendo abordable y todavía no se nos arrancan la moto, los caballos, digamos, o los enanitos, no se arrancan los enanitos al bosque, porque cuando ya la última gota derrama el vaso es porque pasó mucho rato sin escuchar que estaba goteando la gota en el vaso. Eso. Entonces yo creo que estos sentimientos negativos en realidad son como, si uno los aprende a escuchar, son buenos amigos, como consejeros Pepe Grillo, de sabes que esta situación no es algo que a ti te haga bien, digamos. Exactamente. Exacto. Muchas gracias, Celo, sí. Muy buen punto. Bueno, ahorita, Leo, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Ya es un poco tarde, ¿no? Sí, un poco cansado, pero No, está bien. no sé, Mira, no sé si falta mucho, ¿no? habíamos dicho que igual nos íbamos, de repente cuando nos pasáramos unos 15 minutos, llegamos ahorita al final de una sección, ya seguiríamos para la que viene con la constelación PSB. En este taller, pues les comentaba, el enfoque era un poquito más de todos leemos y discutimos y como ven se pueden llegar a muchos detalles también, ¿no? Y platicamos, pues muchas experiencias personales también, como nos compartió Arturo, muchas gracias, ¿no? Ana, también Leo, César, igual todos pueden ir poco a poco, no en todos los talleres, porque hay cosas que igual no nos resuenan mucho y pues hay veces en las que vamos a participar más en unas, en otros está bien, nunca se sientan presionados, hay gente que igual en el otro grupo nos decía, no, pues yo voy a estar más de escucha, pues adelante, no, está muy bien, así que todos somos diferentes, no importa, ¿no? Pero igual entonces para el siguiente taller terminamos el capítulo 1, que ya no le falta mucho,
No sé si igual empezaron a hacer un poco el ejercicio, que puede ser nada más incluso un problema con su dinámica y comportamiento, no tiene que ser un listado ahí eterno. Si quieren compartirlo, por supuesto, tampoco se sientan presionados. Vamos viendo y podríamos incluso empezar con la primera parte del capítulo 2, que es vergüenza y perfeccionismo, que son, déjenme ver hasta dónde termina la primera sección, porque sí está muy, híjole, no, pues sí está un poco pesadona, ¿no? Pero, a ver, una, dos, tres. Son 7 páginas y media. Podemos intentarlo, acuérdense que como grupo nos tenemos que ir adaptando, entonces terminamos el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta los ejercicios, que son 7 páginas del capítulo 2. Y ahí vemos Ok. cómo vamos avanzando y pues ya, como les decía, nos tenemos que ir agarrando la onda y ya de ahí viendo, pues ya después vemos que llegamos a tantas páginas más o menos, a veces se nos van a pasar, no importa, pero pues ahí vemos, ¿no? Sí, Ok, bien. Perfecto. Bueno, ok. pues me dio mucho gusto verlos. Muchísimas gracias por sus contribuciones. La verdad que enriquecen mucho, mucho la discusión. Y cuídense mucho. Mañana publicamos el video y nos vemos el próximo lunes. Muy bien. Pues, buenas Muy bien. noches a todos. Cuídense Gracias. Buenas mucho. noches, Toti. Buenas noches, Buenas Buenas hermanos. noches. noches, Ana. Buenas noches a todos. Igual, bye bye. TQM.